La historia del triciclo es la historia de una parte de nuestra infancia. Algunos de nosotros podemos afirmar con orgullo que crecimos pedaleando y paseando por los patios de nuestras casas en este maravilloso juguete. ¿Pero de dónde viene? ¿Cuál es su historia? Europa fue la cuna de los triciclos incluso antes de la invención de la bicicleta y en principio se usaron como una alternativa más segura para pasear. Los primeros modelos fueron usados inicialmente por hombres adultos y luego por algunas mujeres. Sin embargo, solo en la década de 1880 a 1890 y tras algunas mejoras aparecieron los primeros modelos infantiles. A Colombia los triciclos llegaron hacia mediados de 1880 y rápidamente se convirtieron en el juguete preferido de los niños de las familias más prestantes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Algunos de los primeros ciclistas en la historia del país, como Benito Zalamea y Carlos Alford, tuvieron su primer contacto con el deporte de los pedales en un triciclo. A principios del siglo XX, los niños bogotanos de clase alta paseaban por las calles de la capital, organizaban sus propias carreras en improvisados circuitos y se divertían haciendo atrevidas maromas encima de estos aparatos. Fueron comunes las postales de niños y niñas con su triciclo posando en los estudios fotográficos de la época. Una vez se extendió el uso del triciclo y la bicicleta entre las clases altas, se empezaron a organizar carreras que atrajeron la atención de todos los colombianos. El triciclismo, en otras palabras, las carreras de triciclos, apareció en los primeros Juegos Nacionales celebrados en Cali en 1928. Y gracias a ello, algunos colegios empezaron a promover entre sus estudiantes el ejercicio físico y la práctica de deportes. En 1929, el Gimnasio Moderno organizó una de las primeras carreras de triciclos en Bogotá, que hizo parte del programa de clausura de ese año escolar. Luego, algunas escuelas comenzaron a incorporar triciclos en las clases de educación física. En la década de 1930 los triciclos se vendieron en las primeras tiendas especializadas en bicicletas de la ciudad y en la década siguiente se organizaron carreras de bicicletas y triciclos en los principales parques capitalinos como el Parque Nacional. Sin embargo, la afición por el triciclo se desarrolló también en otras ciudades y en 1949 la Federación Industrial y Comercial de Deportes, FEINCO, organizó el primer campeonato nacional de triciclos en la ciudad universitaria, con participantes de Bogotá, Medellín, Manizales, Barranquilla, Cali y Pereira. La campeona fue Beatriz Mejía, quien en representación de la ciudad de Medellín recorrió los 300 metros de la prueba en 57 segundos, mientras que en la rama masculina el ganador fue el caleño Gustavo Calero. En 1955, el Círculo Prodeporte Amateur Prodea organizó la microvuelta a Colombia en triciclo, una carrera por etapas para niños entre 3 y 10 años de edad, celebrada en el Parque Nacional de Bogotá, que simulaba la ya iniciada en 1951 Vuelta a Colombia. Esta microvuelta se desarrolló en diferentes categorías por edad y en las modalidades de triciclos convencionales con pedales en la rueda delantera y tricicletas con transmisión por cadena en las ruedas traseras. Curiosamente, el ganador de esa primera versión fue Álvaro Pachón, quien a sus 9 años ya soñaba con participar en la Vuelta a Colombia y correr al lado de Efraín El Zipa Florero, su ciclista favorito. En 1965, Pachón cumplió su sueño de ser ciclista profesional y representó al país en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Además, se convirtió en el ganador del clásico RCN de 1969, la Vuelta al Táchira 1969, 1971 y 1974 y la Vuelta a Colombia de 1971. Todas estas victorias lo consagraron como uno de los mejores ciclistas colombianos de la década de los 70. En los años siguientes se continuaron organizando nuevas versiones de esta microvuelta, que contaron con el cubrimiento de la prensa y la radio local. En la edición de 1957, por ejemplo, la sorpresa fue Edith Falcorner, una niña de 7 años, hija del atleta y récordman en lanzamiento de jabalina Guillermo Falcorner. Edith se consagró como campeona en todas las etapas y de la clasificación general.
Durante las décadas siguientes el precio de los triciclos descendió y su uso como juguete se popularizó entre miles de niños que crecieron usando este maravilloso invento. Aunque las carreras de triciclos fueron numerosas y se organizaron en diferentes barrios de la ciudad, de aquellas competencias triciclistas no queda sino el recuerdo en las fotografías de los álbumes familiares. Sin embargo, aunque el triciclo ha ido perdiendo su lugar en la infancia de los colombianos, es uno de los tantos juguetes de ruedas que nos acompañaron a muchos en nuestra infancia. Por ello conservamos en nuestra memoria el recuerdo del primer triciclo con el que, así como Álvaro Pachón, aprendimos a soñar.